Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Lisbeth Cruz, mata de la Escuela de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar lo que son los aportes jurídicos de los tipos de positivismos desarrollados a través de los avances. Primero vamos a hacer un contexto de lo que es la organización. Para esto vamos a hablar lo que es el positivismo excluyente de Kelsen. Kelsen fue un jurista y filósofo austriaco que desarrolló una teoría pura del derecho, es decir, que una teoría que buscaba estudiar solamente el derecho como un sistema normativo, muy separado de lo que era de la moral, la política, la sociología. Nos dice que el positivismo jurídico excluyente, también llamado formalista, sostenía que la validez del derecho depende únicamente de la creación conforme a un procedimiento jurídico, no de su contenido moral, tampoco del contenido ético. Es decir, una norma es válida porque ha sido creada según la regla del sistema jurídico, no porque sea justa o porque sea buena. Entonces, podemos decir una palabra simple: el derecho es derecho aunque sea injusto. Es lo que era la palabra de Kelsen. Y que la teoría, y Kelsen y la teoría pura del derecho. Kelsen lo que buscaba era purificar la ciencia jurídica de todo este elemento ajeno a ella, es decir, que el derecho no se tendría por qué relacionar con la política, con la sociología, la moral o la religión. Por eso la llamaba pura, porque debe estudiar únicamente las normas jurídicas y su estructura interna. Entonces, según el que decía, el derecho es un sistema jerárquico de normas y una pirámide normativa. Una de sus características del positivismo excluyente es que daba lo que era, como le dije, la separación de derechos, la jerarquía de normas, la validez formal de no material y, eh, eh, y también lo que es la diferencia con el positivo incluyente. Bueno, como segundo punto vamos a tratar lo que es el positivismo incluyente o metodológico de Harvard. ¿Quién era Hart? Hart es un filósofo del derecho británico que publica su obra más influyente, El concepto del derecho, de 1961, donde reformuló el positivismo jurídico para adaptarlo a un pensamiento filósofo y lingüístico del siglo XX. Su enfoque, ¿por qué lo dice que es metodológico? Bueno, porque se centra en cómo debemos estudiar y describir el derecho y no tanto cómo justificarlo moralmente las normas. Entiende para Hart que el positivismo jurídico es como un método para analizar el derecho, cómo es, sin mezclarlo como debería ser. Esto implica que hacía una separación el derecho de lo moral, pero no era tan absoluta como lo hacía Kelsen. Entonces, Kelsen, perdón, el derecho puede contener diferentes elementos morales, sí, pero su validez no va a depender de ellos. Entonces, hacía un análisis descriptivo y no prescriptivo. Como se puede decir que Hart no dice cómo debe ser el derecho, sino cómo funciona realmente en las sociedades. Utilizaba lo que eran reglas, normas primarias y secundarias, y lo dividía en dos tipos de reglas: las reglas primarias que regulaban la conducta y las reglas secundarias que regulaban cómo se creaban o se modificaban o se eliminaban las reglas primarias. Entonces, podemos decir que una influencia metodológica, sí. Hart influyó enormemente porque introdujo una metodología analítica para escribir el derecho, usó un lenguaje ordinario y ya filosófico, rechazó las visiones autoritarias como la de Austin, el derecho del mandato del soberano, y consideró que el derecho era una práctica social institucionalizada, más no coerciva. Por eso llamamos que el positivismo metodológico o inclusivo, porque permitía cierta inclusión de la moral dentro del derecho. Como si Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli, ¿qué es lo que nos decía? Era un positivista crítico con una versión más renovada, más reflexiva del positivismo jurídico, que buscaba que superar las limitaciones del positivismo clásico, es decir, como el de Kelsen, como el de Hart, sin abandonar su método racional y su compromiso con la validez. El positivismo de Ferrajoli sostiene que no basta con que el derecho sea válido formalmente, también debe ser legítimo y racional, conforme con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Entonces, por tanto, él distinguía entre que tenía que ver la validez formal, la norma que ha sido creada conforme al procedimiento legal y es derecho positivo, y la validez sustancial, que es la norma que representa los derechos fundamentales y el derecho legítimo. Ahora, sus principales características es que era normativista, sí, porque aceptaba que el derecho se componía de normas positivas,
creados por las autoridades competentes. Era racional porque buscaba el derecho en la razón y la coherencia. Constitucional porque la Constitución era su nivel supremo del orden jurídico. Democrático porque consideraba que el derecho debe proteger la libertad. Entonces, es lo que se podría ver lo que era en Ferrajoli. Ahora, hablamos lo que es el realismo jurídico de Alf Ross y su apartamiento del positivismo. El realismo jurídico de Alf Ross representa una corriente crítica del positivismo jurídico tradicional, aunque comparte con él algunos puestos básicos como la observación empírica del derecho. Ross propone una visión más científica y realista a la del derecho, es decir, propone una visión centrada cómo funciona en la práctica y no solo cómo debería ser según las normas. Forma parte del realismo jurídico escandinavo junto con Hegerström y Lovert Kroma, influenciado por qué, por el positivismo lógico del Círculo de Viena y de la filosofía del lenguaje. ¿Cuál era la idea de Alf Rock? Por tanto, la ciencia de... Hablábamos de lo que es la idea central de Alf Rock, por tanto, la ciencia de derecho debe limitarse a describir objetivamente cómo los jueces efectivamente actúan y deciden, y el derecho debe entenderse como un conjunto de predicciones sobre las decisiones judiciales. ¿Cuál era su apartamiento del positivismo jurídico? Aunque el realismo jurídico tiene raíces en el positivismo porque rechaza el naturalismo y busca una ciencia empírica de derecho, Ross se aparta de él en varias claves. Por tanto, Ross rompe con el formalismo positivista y propone una visión más sociológica y psicológica del derecho. Uno de los principales elementos esenciales de este pensamiento de Ross era que el derecho era como un hecho social, tenía un criterio empírico de validez, un rechazo del dualismo y un lenguaje jurídico como expresivo. Un ejemplo ilustrativo podemos imaginar una ley que prohíba fumar en lugares públicos, pero nadie la cumple, ni los jueces ni los jueces la sancionan su incumplimiento. Entonces, si nos ponemos a comparar, ¿para qué dicen la ley sigue siendo válida? Porque fue aprobada conforme al procedimiento. Pero para Ross, la ley no es realmente derecho porque no se produce efectos legales ni guía la conducta judicial. Bueno, en este caso ahora vamos a hablar sobre nuestro caso práctico, sobre una propuesta y la presentación de la propuesta de inconstitucionalidad en el caso de la interpretación restrictiva del artículo 1332 del Código Civil peruano sobre la reparación por daño moral. Primero vamos a hablar lo que son antecedentes. Es el expediente CASLAB 9821-2024 de Lima. Una trabajadora demanda a su empleador por despido arbitrario y solicita indemnización por daño moral, argumentando que el trato recibido durante su cese vulneró su dignidad y le causó sufrimiento emocional. Durante este proceso, el daño moral fue acreditado mediante informes psicológicos y testimonios, aunque no se pudo determinar con exactitud el monto del perjuicio económico. Ante esta situación, el juez aplicó el artículo 13, que dispone que si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. La Corte Suprema confirmó la decisión señalando que la equidad permite suplir la ausencia de la prueba exacta del monto del daño con bases en criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad. No obstante, en casos posteriores y en algunos tribunales inferiores se ha producido una interpretación restrictiva de esta norma, fijando indemnizaciones simbólicas como por ejemplo desde un sol hasta 100 soles, bajo el argumento de que no existía prueba suficiente por el daño moral. Entonces, tal interpretación vacía del contenido el principio de equidad y afecta a los derechos fundamentales. El acto impugnado. Se solicita que el Tribunal Constitucional establezca que toda interpretación del artículo 1332 debe realizarse a la luz de la Constitución, privilegiando que la equidad razonable, la reparación efectiva y la dignidad de la persona humana como eje interpretativo del derecho humano. Se plantea una propuesta de inconstitucionalidad contra la interpretación judicial restrictiva del artículo 1332 del Código Civil, en tanto permite que los jueces otorguen indemnizaciones simbólicas que desconocen el valor jurídico y moral del daño moral sufrido. Es decir, la interpretación del jurídica restrictiva del artículo 1332 al permitir indemnizaciones simbólicas por daño moral es contraria a lo que dice la Constitución política. ¿Por qué? Porque vacía el contenido del derecho fundamental a la reparación integral, desconoce la indignidad humana como principio supremo del orden jurídico y vulnera los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley, porque sustituye la justicia material por un formalismo carente de eficacia real.
Los fundamentos constitucionales. Los fundamentos del derecho constitucional vulnerados. Primero se vulneró lo que es el artículo 1, porque es el principio de la dignidad. Las reparaciones simbólicas desconocen el valor intrínseco de la persona, reduciendo su sufrimiento a una cifra meramente formal. El artículo 2, inciso 2, que es el derecho a la igualdad de la ley. Esta interpretación crea desigualdad entre quienes pueden probar daños económicos y quienes solo acreditan daños morales, invisibilizando estos últimos. Y el artículo 139, inciso 3, que es la tutela jurisdiccional efectiva y motivación de las resoluciones judiciales. Una reparación simbólica carece de razonabilidad y proporcionalidad y no motiva adecuadamente la cuantía del daño. Los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad fue reconocido implícitamente en el artículo 139 de la Constitución Política de Perú y exige que toda decisión judicial sea el resultado de una valoración lógica, jurídica y coherente con los fines del Estado constitucional del derecho. El principio de la proporcionalidad, que actúa como un mecanismo técnico del control destinado a determinar la legitimidad constitucional de las medidas que restringen el derecho fundamental. Tenemos lo que es el fundamento de hecho. El daño moral en el caso fue comprobado mediante pericias psicológicas y testimonio. La falta de prueba cuantitativa no exime al juez de fijar un monto razonable conforme a la equidad y una reparación simbólica no cumple con la finalidad reparadora ni preventiva de la responsabilidad civil. Fundamentos, cuando hablamos lo que son fundamentos teóricos y filosóficos, podemos verlo como es que Hal Kelsen sería una corriente positivismo excluyente, mm, Hart sería una corriente positivista incluyente, Ferrajoli sería un positivismo crítico o garantismo, y lo que es Al Ross, tenemos lo que es el análisis jurídico, que es la interpretación restrictiva del artículo 1332, que se aparta del mandato constitucional de justicia material y el principio de equidad judicial, que debe entenderse como un mecanismo de protección de la justicia y la dignidad, concreción, perdón, humana, y no como una vía para negar reparaciones civiles. Fundamento moral y constitucional. El daño moral tiene una dimensión ética, que representa el reconocimiento social del sufrimiento humano y una reparación justa que no busca poner precio al dolor, sino que lo que busca es reconocer la dignidad vulnerada y reducirlo a un valor simbólico equivale a negar la humanidad de la víctima. En conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la interpretación restrictiva del artículo 1332 del Código Civil, que permite indemnizaciones simbólicas, vulnera a la persona porque vulnera la dignidad humana, la igualdad y la tutela judicial efectiva, y que conforme al garantismo constitucional de Ferrajoli, toda norma y decisión judicial debe ser legítima en tanto respeten a los derechos fundamentales. Igual, de acuerdo al positivismo de Kelsen, que explica que la validez formal de la sentencia, pero no de la justicia. Y desde Hart, la moral jurídica interna del derecho exige decisiones coherentes con los valores constitucionales. Y según Ross, una reparación simbólica carece de eficacia social y por tanto debilita la función del derecho. Ahora, se hizo un petitorio, sí, en mérito a lo fundamental de esto que se solicita que se declare inconstitucional esta interpretación jurídica del artículo 1332, porque permite indemnizaciones simbólicas o irrisorias por el daño moral y se establecen criterios vinculantes y equidad. Como reflexión final, podríamos decir que el juez moderno no puede limitarse a una simple aplicación mecánica de la norma.